Aquí estamos de regreso ya felices y contentos de tener a nuestro invitado, el ingeniero Milton Morris, un hombre con el cual tenemos vínculos amistosos de muchos años, hijo de un gran amigo también. Saludo al poeta Mateo Morrison. Bueno. Agradecerle a Mateo Morrison que engendró un hijo como usted, de los valores como usted. Muchas gracias. Bueno, mira, yo estoy aquí en este programa atendiendo a la invitación que se me hizo, sobre todo cuando vi que me hicieron una crítica, que yo saludo. Sí. Pero a la vez lo que me llamó la atención es que se planteaba que yo estaba en la política tratando de buscar sonido, o sea, por el tema de la sonorización. Sí. Eso lo planteó el compañero aquí, Danilo, sí, que lamento que no esté aquí. Pero yo me pregunto si buscar sonido es presentarle al país un proyecto político nuevo, diferente. Si eso es llamar sonido, entonces eso falta la verdad, porque nosotros estamos aquí presentando una propuesta política nueva, diferente, y entendemos que la República Dominicana, ese tipo de afirmaciones no ayuda mucho, porque podríamos estar hablando de noticias falsas. Yo creo que eso es una semiverdad. Así que muchas gracias por la invitación. No, siempre, Milton, de mi palabra, de mi voz no salieron palabras diciendo que usted, no, porque sabemos cuál es la trayectoria tuya, de tu familia, una trayectoria limpia, diáfana, con aportes al país. La familia Morrison tiene grandes aportes, pero vamos a entrar ya en detalle. ¿Qué hacer para un país posible? Porque yo emití una crítica, yo decía en esa intervención que tuvimos junto a Danilo Paulino, que como de un país posible, que los planteamientos que usted hacía entendíamos que no sintonizaba y que no iba a ser posible un país posible, valga la redundancia. Entonces, ¿qué hacer para que el país sea posible, Milton? Sí. Mira, lo primero es, Ramón, que sí es posible un país posible, y desde hace muchas décadas. Nosotros vivimos en un país donde desde que yo era pequeño, una de las motivaciones que me llevó a mí a estudiar ingeniería eléctrica fue la cantidad de apagones que yo recibía cuando estudiaba desde niño. Cuando llegué a la universidad tenía que vivir esa misma realidad cuando me regresaba de INTEC. Decidí estudiar ingeniería eléctrica para buscar una solución a ese problema, aportar como ciudadano, no dejarle a mis hijos ese problema que la clase política tradicional no ha resuelto en 50 años, y que las futuras generaciones pudiesen vivir en un país adecuado. Cuando uno se pone a ver, y ante la pregunta que usted me hace de que si se puede un país posible, yo le voy a decir algo. En los últimos años yo me he visto en la situación de tomar decisiones desde diferentes lugares donde me he encontrado desarrollándome. He viajado por el mundo, y la pregunta que siempre me asalta es: ¿por qué la República Dominicana está como está? Yo no sé si usted se ha enterado que la República Dominicana está en el lugar 168 de 189 países con peores índices con el tema de la corrupción. Sí. Eso es un elemento. Yo no sé si usted sabe que la República Dominicana es uno de los países más desiguales de la región y del mundo. Porque cuando uno ve estadísticas, por ejemplo, que dicen que en los últimos 7 años los países de Latinoamérica lograron una movilidad, o sea, económica, de alrededor de un 41%, en la República Dominicana vemos que solo el 2% logró una movilidad. Es decir, es un país muy desigual en términos de ingresos y también desigual en términos de las oportunidades de hombres y mujeres. Entonces, cuando uno ve esa realidad, claro que hay que trabajar por un país posible. Y yo decidí, junto con un grupo de personas, salir a construir ese país, brindarle las esperanzas que quiere la gente, pero sobre todo nos preparamos, yo y mis asesores, para presentarle una propuesta coherente al país. Y yo creo que sí es posible un país posible, sobre todo, y oye esto que te voy a decir, Ramón, sobre todo en un país donde la clase política tradicional que hemos tenido, y sobre todo, debo decirlo así claro, en los últimos años el PLD ha instaurado lo que yo podría llamar una especie de pensamiento único. Es decir, una dictadura de las ideas. Que si tú difieres, por ejemplo, de una opinión, aunque sea de manera constructiva, ya a ti te quieren acabar. Y en eso se ha sumado, no, permíteme decirte porque un tema, y en eso se ha sumado gran parte, una parte de la sociedad y sobre todo en los medios de comunicación. Yo creo que hay que permitirle al dominicano salirse de esos paradigmas. Esa dictadura de las ideas o pensamiento único no puede seguir, y por eso
Yo como dominicano salí a plantear mis ideas y a construir un país posible. Y usted verá que en los próximos años será posible un país posible. Bueno, Milton, a propósito de esto, del país posible, de las diferencias que usted ha dicho, que son un 2% aproximadamente, sí, que tiene cambio. Usted hasta hace pocos meses era una de las figuras preponderantes del sistema eléctrico nacional privado, sí, representante de grandes empresarios, sí, de personas poderosas, muy poderosas económicamente. ¿Usted no cree que debemos comenzar a tratar de que esas personas que manejan una gran parte de la economía dominicana se desprendan de algo? No como decía el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, hace 2 semanas. Sí. Que boroneen. No, ese término no. Pienso que el país no se debe conformar con un boroneo, sí, sino se debe conformar con una parte importante de la economía, de lo que genera, de las riquezas que se generan, mejores salarios, sí, en el sector privado, que usted, claro, hace poco, sí, tiempo representó. Claro, mira qué es, sí, lo que pasa, Ramón, que si nosotros somos un país desigual, que dicho sea de paso, el coeficiente de Gini, que es uno de los indicadores que se mide la desigualdad, es uno de los que se encuentra en unos niveles más deteriorados, no se debe al sector privado, se debe a las políticas de Estado de redistribución que debieron aplicar, yeah, los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, porque tú no puedes quitarle la riqueza que ya tiene el empresario, porque se la ganó de alguna u otra forma. Ahora, el Estado es que ha fallado en jugar eso. Ahora, usted dice que yo vengo del sector privado, sí, es cierto. Un hombre con una gran experiencia. Claro, pero es bueno, en términos profesionales, es bueno que los amigos sepan que yo como ingeniero eléctrico de casi 23 años de ejercicio profesional, yo he estado en el sector privado, en el que fui 7 años vicepresidente ejecutivo de la Asociación de la Industria Eléctrica, pero también yo he estado en el sector público. Hay personas que no computan, y yo lo voy a decir de una manera muy clara, que este caballero que está aquí, sí, Milton Morrison, en el año 2000, es decir, en este siglo XXI, el impulso, 19 años, en el año 2000, lo que se ha desarrollado en términos de la energía renovable, sobre todo la energía solar, esa ley de incentivos que tenemos ahí de las energías renovables, yo fui un propulsor de eso. Okay. Yo fui director de energía de industria y comercio durante varios años y desde ahí impulsé todo ese crecimiento. Usted le pregunta a esas empresas que se han instalado de sistemas fotovoltaicos y todas nacieron de una política que nosotros impulsamos. Esa ley 5707, yo fui quien fue a la embajada alemana, buscó que la cooperación de la GTZ alemana apoyara ese borrador de ley para hoy tener en la República Dominicana eso. Entonces, es bueno que se sepa que yo no solo vengo del sector privado, yo vengo también del sector público, yo también vengo del sector académico. Yo fui a los 26 años de edad director de la carrera de Ingeniería Eléctrica de INTEC, una de las facultades de ingeniería más prestigiosas del país. Yo fui en el año 2006, oiga esto, para que la gente conozca, porque la historia no se puede quedar solo encasillada de una parte. Yo fui en el año 2006 nombrado director ejecutivo del Foro Eléctrico, es decir, hace 12 años, aquí hubo una iniciativa del sector público, privado y académico para hacer un pacto eléctrico. Yo fui la persona que recorrió el país, se reunió con todos los sectores, cuando aquí no se soñaba ni siquiera con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque al final de cuentas, Ramón, yo soy un dominicano igual que la mayoría de los dominicanos, los mismos orígenes. Mírenme cómo estoy, pero es bueno que se sepa de dónde venimos y por eso nosotros hemos estado en el sector eléctrico. Milton, una pregunta. Ahí vemos pasando imágenes de lo que ha sido la familia Morrison, sí, su papá, su, sí, historia, su trayectoria. Milton, sí, una preguntita que no es capciosa, sí, sino es para que la gente conozca, para esclarecer más. Sí. ¿Qué busca Milton Morrison en la política? ¿De dónde provienen los recursos económicos que se gastan en el montaje del país posible? La política es cara. Sí, porque el simple hecho de usted montarse en un vehículo, sí, y irse a Dajabón y regresar de nuevo ya significa un vehículo todoterreno, significa por lo menos 6,000 pesos de combustible. Sí. Aparte de los viáticos, lo que se puede consumir, un viajecito, claro, a Dajabón económico, claro, son 10 o 15,000 pesos. Claro. Y usted ha recorrido el país. Claro, es así. Mira, lo primero es que lo que es caro es la política clientelista.
Esa No, política... pero yo no te he hablado de política. ¿Quién te invita? pero, Yo te digo, tú vas a dar jabón, te montas una jipeta, la yo jipeta sé, que usted claro. tiene, ¿verdad? El combustible no es... No solo en la política. Mire, yo voy a la iglesia, yo soy hombre cristiano, yo voy a la iglesia los domingos y cuando yo enciendo mi vehículo y voy allá gasto un dinero en combustible. Y después cuando doy el diezmo, la ofrenda, o doy eso también gasto. Camino a la iglesia se le da 1,000 pesos. En todo se gasta. Entonces, lo que yo sí le quiero decir, ¿qué yo busco en la política? ¿Qué busca? Y la fuente de financiamiento. Exacto. ¿Qué busco en la política? Bueno, yo busco en la política adecentar la política dominicana. Presentarles propuestas concretas a este país, en el cual está, como yo le decía, incrustado en un pensamiento único, en una dictadura de las ideas. La gente no piensa. Los medios de comunicación coartados. Hay una crisis de la democracia. La democracia se ha limitado. ¿Dónde está el debate de las ideas? Entonces, yo como dominicano que me he preparado para poder servirle al país desde donde la ciudadanía y la gente me quiera, entonces yo di ese paso. Le conté ahorita cuáles fueron mis motivaciones al origen, aportar al país, poder avanzar y realmente nosotros, en términos de los recursos, la gente, los dominicanos. Lo que pasa es que aquí la gente se asombra. Eso es parte de lo que yo llamo el pensamiento único, porque quiero recalcar mucho en eso. Mire, aquí se piensa que el que se mete en la política es porque está dando dinero a diestra y siniestra. Anda con un camión de dinero. No, esa es la clase política tradicional. Esa es la clase que ha fracasado. Porque hacer política sin liderazgo y sin inspirar a la gente te cuesta mucho. Pero yo he salido a recorrer el país y he encontrado dominicanos de clase baja, clase media y clase alta que nos han aportado. Ahora, yo quisiera que usted le hiciera esa pregunta a los partidos tradicionales de dónde han conseguido los recursos para poder llegar a donde está ahora. En el caso nuestro, nosotros somos transparentes y claros. Y si usted se pone a ver, lo que hemos logrado ha sido con una ínfima cantidad que prácticamente nosotros, aportando de nuestros recursos, hemos podido hacer eso, así como cientos de miembros del País Posible que han mantenido toda esta estructura. No, porque se dice, la pregunta viene porque se dice que País Posible es el partido de los generadores eléctricos. No, mira, ¿Está la empresa de generación eléctrica detrás del proyecto País Posible? No, mira, País Posible es el partido del pueblo dominicano. Es el partido de la esperanza, es el partido de la gente, el partido nuevo que usted estaba esperando, ese País Posible. Sectores empresariales también son parte de la República Dominicana. Una de las cosas que nosotros hablamos precisamente, oiga esto, es lograr, porque si queremos dirigir el Estado, si queremos lograr una República Dominicana con un desarrollo franco, tenemos que ver todos los sectores sociales de una manera que se unan y todos podamos empujar en una dirección. Ya basta que la clase política decida dividir el país entre políticos empresarios, entre políticos y la clase humilde. No, yo no veo la política así. Yo creo que la visión nuestra, todos tenemos que estar unidos y aunque usted sea de la clase más pobre, clase media o clase alta o del empresariado, todos tenemos que construir un proyecto de nación que es lo que nosotros estamos planteando desde País Posible. Milton, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar un poquitito de dos publicaciones que usted pues, realizó, una en el 2008, otra en el 2010, Ruptura generacional hacia una renovación de la esperanza y la riqueza diluida, un crecimiento económico sin rostro humano. Regresamos en breve con más de Al Punto. De regreso con más de Al Punto, conversando con el ingeniero Milton Morrison, presidente de País Posible. Prometíamos al cierre del segmento anterior hablar de dos publicaciones sumamente importantes que ha hecho Milton en 2008 y 2010. Pero antes queremos ahondar un poco más sobre el panorama político. Milton, recientemente el Poder Ejecutivo convocó a las cámaras legislativas para conocer la ley que modifica la 275-97, la ley que regula el sistema electoral de la República Dominicana. Ahora se le llama Ley de Régimen Electoral. Entonces esta ley es fundamental para que sintonice con la recién aprobada Ley 3318, la ley que controla el sistema de partidos políticos de la República Dominicana. ¿Qué opinión tiene Milton? ¿Qué elementos importantes considera Milton Morrison deben incluirse en la ley de régimen electoral? ¿Y cómo sintoniza la formación de País Posible con la ley de partidos políticos, que es la 3318? Sí, mira, lo primero, Ramón, te digo algo. La ley de partidos políticos
se inscribe dentro de eso que yo te planteé hace un rato del tema del pensamiento único, de la dictadura de las ideas y del secuestro de la democracia que está viviendo la República Dominicana. ¿Por qué te digo eso? ¿Cómo puede ser posible que se promulgue una ley de partido que va en contra de las libertades de las organizaciones políticas? Esa ley de partido aprobada... Pero los partidos votaron, los partidos políticos, el PRM votó... Bueno, precisamente, esa es la clase política, el caso del PRM y el PLD, que se pusieron de acuerdo para secuestrar la democracia electoral y partidaria a través de la ley de partidos. ¿Por qué yo digo eso? ¿Tú crees que es posible que un partido nuevo que surja en la República Dominicana no pueda aliarse? Eso es inconstitucional. De entrada es inconstitucional, porque el PLD, todas las elecciones que ha ganado, la ha ganado con alianza. El PRD, el PRM, que no ha gobernado, pero es el mismo PRD, las elecciones que ha ganado ha sido con alianza, el Partido Reformista. Entonces, esa ley de partido, desde el punto de vista herese, de una u otra manera, es un atentado a la democracia electoral y esa es nuestra posición. Esperamos que la de régimen electoral pueda resarcir un poco, no creo, porque el mal de origen está ahí, el mal de origen pueda estar conectado, porque hay una intención aviesa de poder reducir las participaciones de organizaciones políticas de las existentes, que por eso, oye lo que te voy a decir, por eso se están gestando diálogos y vinculaciones de grupos de partidos políticos que se van a unir. Y yo le voy a decir algo al PRM, y a esa oposición que le ha hecho un flaco servicio a la República Dominicana. Yo soy de los que estoy planteando que si no se logra una gran alianza nacional por la dignidad, como le hemos llamado Gandhi, una gran unificación, en las elecciones del año 2020 será difícil sacar al PLD. Y el objetivo al derrotar al PLD a través de esta gran alianza tiene que ser el de poner los intereses personales y vislumbrar un proyecto de nación que ponga a los dominicanos en el centro, porque ni gobierno ni oposición le están hablando a la gente de las necesidades que tienen. Milton, pero a confesión de parte, reloj de prueba, dice un proverbio dentro del ámbito jurídico, pero usted ha hecho una confesión aquí que ya es un relevo, sustituye cualquier prueba. ¿País posible entonces se constituyó con el objetivo de ir aliado a una de las fuerzas políticas existentes en el país? No. Porque es lo que usted critica de la ley electoral. No, de esa ley podemos criticar muchas cosas. Usted me hizo una pregunta que en el caso del País Posible, que es una organización nueva, yo les resalté el aspecto más importante. No, lo que pasa no es que nosotros surgimos para venir a aliarnos a ningún partido. Lo que pasa es que nosotros hemos surgido para presentarle una propuesta al país en la cual otros partidos se pueden aliar a nosotros. Entonces ya esa ley está limitando esa posibilidad. Por eso es que yo le estoy diciendo. Pero con esa ley o sin esa ley, nosotros vamos a hacer un país posible. Ok, entonces ley de régimen electoral, que es la ley que regula la Junta Central Electoral, porque hablamos de la 3318, que es la ley de partidos políticos, la que establece clara, precisa y concisa las alianzas, la fuente de financiación, y por eso le preguntaba de la fuente de financiación de los partidos políticos, tanto en la fase de constitución como en la fase de funcionamiento. Entonces ya con lo relativo a la ley de régimen electoral. Mire, ¿cuáles podrían ser las propuestas que encajarían para una ley electoral? Lo que pasa que yo no quisiera entrar en ese debate, porque precisamente dentro de la lógica, y te lo he repetido varias veces, pero oye, dentro de la lógica de montar una agenda nacional distractora, especialistas somos en eso, porque mientras estaba avanzando la ley de partidos, aquí había un debate que originó el mismo PLD del tema de las primarias abiertas y primarias cerradas. Envolvió a todo el mundo en esa agenda. Los bobos se dejaron envolver en las patas de los caballos hasta que aprobaron las cosas que querían y todo el mundo nada más se quedó en las primarias, para luego venir el presidente del partido y terminar aprobando lo que el bando contrario a sus ideas aprobaba. Entonces, yo no voy a caer en ese renglón. Mira, yo quisiera hablar, Ramón, de las cosas que le importan a la gente, de las propuestas que nosotros tenemos. Por ejemplo, a mí me llama la atención que finalmente, si País Posible es un partido político, va a estar regulado por estas leyes. Y nosotros vamos a cumplir. 3318 y por la ley de régimen electoral. Pero vamos a cumplir con esa ley. Entonces vamos a esperar que la promulguen y nosotros vamos a cumplirla. Porque al final yo no hago nada haciendo ningún planteamiento. ¿Pero qué ha hecho ya País Posible para conseguir? Si al final, pero permíteme a mí para darte, si al final, yo no hago diciendo nada, si al final van a hacer lo que esas cúpulas
entronadas en los partidos políticos dictarán para fines de su conveniencia. Ahora, yo te voy a decir algo. ¿Qué ha hecho el país posible ya para ser un partido político reconocido? Bueno, mira, nosotros... ¿Tiene locales en lo que establece la ley? Sí, nosotros ya tenemos el local que manda la ley y depositamos todos los documentos el pasado 18 de diciembre. Tiene su asamblea constitutiva, tiene todo lo que establece la ley ya. Yo creo que es el único partido conforme a esa local, ese es el local nacional. Exactamente, esa es la Casa Nacional. Okay. Es el único partido. ¿Dónde está ubicado el local nacional? En la Avenida Bolívar número 60. En la calle de los partidos políticos. Exactamente. Sí. Es el único partido que ha cumplido hasta ahora con lo que manda la actual ley de partidos y conformamos nuestras estructuras en los 158 municipios. Ahora te voy a decir algo que a mí me llama más la atención. Tú sabías que en los últimos 7 años, de acuerdo a estadísticas de la encuesta nacional que mide el tema de la canasta familiar y demás, los colegios han incrementado un 69%. Sí, la tarifa. ¿Tú sabías que el tema del transporte en los carros públicos le ha aumentado al dominicano cerca de un 35%? Que el motoconcho en el precio... A pesar de la reducción en los precios de los hidrocarburos. Exacto, ha subido en un 40%. Hay un sector del pueblo que está oprimiendo al pueblo. ¿Tú sabías que la encuesta nacional de trabajo última dice lo siguiente? En el año 2018, en un informe del Banco Central, que de 6 empleos creados en la República Dominicana, 3 están sobre la base del sector informal, 2 pertenecen al sector gubernamental y 1 al sector privado. ¿Tú sabes qué dice eso? Yeah. Que el Estado no ha sido capaz de incentivar al sector privado para que cree empleos y que la gente pueda tener una calidad de vida con un salario que le permita vivir. Y en los últimos 7 años, y te digo los últimos 7 años con estadística del mismo Banco Central, del 2007 hasta la fecha, más bien en los últimos 11 años, ¿tú sabes qué ha pasado? Que se han perdido más de 81.500 empleos del sector industrial. Yeah. Es decir, que nosotros nos hemos desindustrializado. Por eso el país posible que nosotros decimos que tenemos que invertir en lograr una industrialización. Identificamos 5 regiones en todo el país donde nosotros entendemos que se pueden instalar zonas francas de alta tecnología para que podamos incentivar un empleo de calidad que nos pueda llevar a un nivel más alto del crecimiento. Yeah. Entonces, tú sabes otro dato que también, que de eso que yo quiero hablarle, porque la gente quiere saber la cosa. Okay. Tú sabes qué otro elemento hay, el tema del endeudamiento. Eso tenemos que hablar. Mira, la economía acaba de crecer 7%, dice el Banco Central. Sí. ¿Cierto? Sí. Pero tú sabes cómo ha crecido el empleo. La mitad de lo que es el Producto Interno Bruto, del crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Tú sabes qué ha pasado con el tema del endeudamiento en los últimos 8 años? Yeah. Que ha llegado a casi a 40.000 millones de dólares, casi significando la mitad de lo que es el compromiso del presupuesto nacional, 44% para pagarlo en tema de deuda. Entonces, esos son los temas que nosotros tenemos que hablarle a la gente y sobre todo esas necesidades que tiene el dominicano. Entonces, por eso yo no quiero hablar de ley de régimen de partidos políticos. Bueno, pero lamentablemente tendrá que regirse país posible claro si se convierte en partido político por estas leyes que regulan el sistema político. Totalmente. Milton, no quiero que se agote el tiempo sin preguntarte, ruptura generacional hacia una nueva renovación de la esperanza 2018. ¿Entiende Milton Morrison que la generación pasada fracasó? Mira, no, las generaciones siempre juegan su rol. Lo que nosotros estamos diciendo es que la generación del liderazgo político que nos ha dirigido en los últimos tiempos ha hecho sus aportes positivos y aportes negativos. Ahora nos toca una nueva generación, por eso yo hablo del liderazgo del siglo XXI, que al compañero Danilo, que no vino hoy, le chocó bastante. Te manda saludos. Él decía que ¿qué es el liderazgo del siglo XXI? Bueno, yo se lo explico. Hace 10 años, cuando yo escribí ese libro de la ruptura generacional, Danilo, hace 10 años, no fue ahora que yo salí a propugnar mis ideas, bueno, se lo mando a decir. Sí. Hace 10 años nosotros planteamos, haciendo un análisis de esa realidad política y social, donde planteábamos una nueva República Dominicana, sobre la base de un liderazgo que pudiese conectar con las necesidades de la gente. También hay otro libro que voy a mencionar, que tú lo dijiste, que la riqueza diluida, un crecimiento económico sin rostro humano. 2010. Danilo, y le hablo a Danilo porque me sentí un poquito aludido, y yo, como él es un amigo, le mando el mensaje, porque él decía, ¿qué preparación tiene Morrison? Que parece que lo único que sabe de energía. No, Danilo, yo sé de otras cosas.
Ese fue mi cuarto libro, que fue el resultado de la tesis que yo escribí hace 20 años cuando me gradué en maestría en planificación y desarrollo en la Universidad de Bradford en Inglaterra, que mi tesis, el título que llevó fue Economic Growth, Income Inequality and Poverty. ¿Qué es lo que dice eso? Que lo que yo estudié hace 20 años fue la relación entre el crecimiento económico, la desigualdad del ingreso y la pobreza. Y lo traduje en un libro hace 8 años que se llama La riqueza diluida. Entonces es bueno que se sepa, y yo lo digo de esta forma, porque no podemos hacer del ejercicio de la comunicación un paredón sin conocer la persona. Danilo, 23 años de desarrollo profesional, 5 libros, me he preparado para ocupar la posición que mi pueblo me pida. Y si tú haces una comparación en términos de lo que es la formación del individuo, yo quizás no tengo el recorrido en ninguno de los partidos políticos tradicionales. Ahora, si tú pusieras cualquiera de esos individuos que han sido presidentes de la República en algún momento y lo pones en una línea equivalente a mi edad, yo tenía o la misma preparación o más preparación que la mayoría de los que han sido presidentes de la República. Entonces, yo me preparé para este momento y simplemente he salido a venderle mis ideas al país. Y como vivimos en una democracia, yo soy dominicano y he decidido construir un país posible. Perfecto. Finalmente, Milton, país posible. Casi seguro se va a constituir en partido político. La Junta tal parece que va a aprobar país posible como partido político. ¿Usted sería el candidato a la presidencia? ¿O estaría en la capacidad de negociar por un puesto a la senaduría, una alcaldía, una diputación? Mira, lo primero es que yo no vine a la política a negociar posiciones. No, yo creo político eso es lo que hacen. Cuando ven que los números no le cuadran, pero finalmente dice, para que no me cuenten los votos, pues me alío con X partido político. Bueno, una cosa es aliarse, otra es negociar una posición. Yo no vine a negociar. Pero la alianza viene en posiciones. Está bien, pero yo no vine a la política a eso, realmente. O sea, si no me hubiese metido hace tiempo y me meto en un partido político de los que hacen eso. Hemos decidido caminar, como dice Robert Frost en su poema El camino no transitado, el camino no transitado. Yo creo que eso la sociedad dominicana debe verlo. Entonces nosotros vamos a recorrer el camino en la política, vamos a aportar, que la gente nos dé seguimiento, que nos conozca y se dé cuenta que hay una generación. Y si yo soy la punta de lanza de esa generación en un país atemorizado, donde la gente no se atreve a pensar más allá de los paradigmas, que la gente cree que si tú haces algo diferente, eso va a cambiar todo el estatus de cosas. No, yo le digo que no al pensamiento único, yo le digo que no a la dictadura de las ideas, yo le digo que no a la democracia secuestrada, porque yo creo un país posible. Bueno, pues gracias a Milton Morrison, esperemos pues que el discurrir de los días nos traiga buena noticia y que el país posible sea un partido político y que pueda terciar en el proceso electoral del año 2020 con candidatura propia a la presidencia de la República. Usted no me contestó si iba a ser el potencial candidato presidencial. No, mire, el país posible es, yo le dije, el partido del pueblo. La gente, yo invito a todos los dominicanos que nos están viendo que vengan a País Posible y participen porque nosotros creemos en la democracia. Yo seré el candidato político presidencial cuando el pueblo lo quiera y país posible. Ahora, de lo que usted puede estar seguro de algo, que estoy preparado para lo que la historia eso y para lo que Dios me dé. Bien. Éxito, Milton, mucho éxito. Esperemos pues que Dios mediante volver a reencontrarnos con usted, tanto aquí como en Matutino 16. Tiene la invitación abierta para Matutino 16. Ahí podíamos discutir ampliamente. Ahí estaría Danilo Paulino. Sí, por favor, quiero saludar al amigo, porque no hay nada personal. Esto es simplemente un saludo al amigo. Bueno, pues mucho éxito, señores. Continúen con Al Punto, que en breve Juan Esteban Inver estará con ustedes en los deportes en Al Punto.